Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. A ustedes y a mí les digo y me digo, prestemos mucha atención, porque el tema que hemos escogido precisamente para que Dios nos desafíe, nos convoque, nos emplace y nos envíe. Pastor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Yo quiero, sin embargo, ya anoche nos gozamos y comenzamos el tema, y los que estaban anoche aquí presentes fueron retados con el tema, pero quiero sí dar alguna información propia, de tal manera que posiblemente alguien pueda preguntarse, bueno, aparte de que lo invitaron, ¿quién es él? Aparte de que lo invitaron, ¿por qué él habla de este tema? Y es importante compartir que yo hace 13 años soy profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, a cargo del curso de Principios Denominacionales. El Seminario Evangélico de Puerto Rico está compuesto y apoyado por las principales denominaciones históricas en Puerto Rico: la presbiteriana, los metodistas, discípulos de Cristo, los bautistas de Puerto Rico, los luteranos, y esas iglesias y Evangélica Unida, esas iglesias se unieron hace ya, ahora precisamente en verano de 2019 se cumplen 100 años de haberse fundado el seminario, porque el seminario se fundó precisamente en el 1919. Y dentro de todos los cursos que allí se dan de distintas clases de teología y exégesis bíblica, consejería, hay un curso que cada denominación asigna a un profesor que se llama Principios Denominacionales, es decir, cada denominación da un curso sobre sus principios. Y hace 12 años, ya casi 13 para gloria del Señor, somos profesor a cargo de la clase de Principios Denominacionales. Bueno, ¿y por qué eso es importante? Para que sepan que el que está aquí hablando es profesor precisamente de Principios Denominacionales. Y vamos a estar hablando de espiritualidad, vamos a estar hablando de espiritualidad en la iglesia de discípulos de Cristo, vamos a estar hablando en la noche vamos a estar hablando de espiritualidad e identidad discípulos de Cristo. Así que para mí es sumamente importante que los que están presentes, tanto los más viejos como los más jóvenes, pero sobre todo la juventud. Bueno, entonces cada cual, yo no voy a tirar la raya dónde está la juventud. Usted se ubica, ¿verdad? Si usted entiende que todavía su fecha de expiración no está escrita aquí, usted es joven. ¿Está bien? Usted es joven. Ahora, si ya la tiene escrita aquí, mi hermano, yo no puedo hacer mucho por eso. ¿Ok? Pero si todavía usted está vigente, con energía, con fuerza, con habilidad, con aptitud mental, ¿verdad? Pues esto es para usted. Esto es para usted. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para adquirir los conceptos y los principios de lo que es la iglesia discípulos de Cristo. Así que vamos al tema de la espiritualidad. Obviamente gracias por invitarnos. Reciban un saludo de parte de nuestro pastor general, reverendo Miguel A. Morales Castro, allá en Puerto Rico, a nombre del comité que presido, del Comité de Misiones Ultramarinas, y a nombre de nuestra iglesia discípulos de Cristo en el Señorial, allá en la capital, San Juan, Puerto Rico, reciban ese saludo. Es un hecho reconocido por sociólogos y estudiosos del comportamiento de la sociedad, el fenómeno de la sensibilidad creciente por los temas espirituales. Cada vez más los centros de investigación adscritos a prestigiosas universidades y estudios independientes se dedican a investigar la relación entre espiritualidad y salud, entre la espiritualidad y la satisfacción de vida,
y hay muchísimos estudios dedicados a relacionar y a correlacionar el tema de la espiritualidad con la satisfacción de vida y la espiritualidad con la capacidad de recuperación postoperatoria o postcirugía en los hospitales. Así que el tema de la espiritualidad está siendo estudiado ya hace alrededor de unos 15 años con mucho énfasis, porque los estudios arrojan ciertamente unas relaciones fuertes de que ayuda en la recuperación del paciente, de que ayuda en los niveles de satisfacción de vida. Se ha visto que las personas que cultivan la espiritualidad, los niveles de satisfacción de vida tienden a ser significativamente más altos que aquellos que no cultivan la espiritualidad. No es menos cierto que este interés por el tema de la espiritualidad se ha volcado también en curiosidad por el esoterismo antiguo, búsqueda de sociedades secretas y espiritualistas, y por la meditación oriental. Esto último motivado principalmente por los peregrinajes de artistas famosos que alegan haber encontrado en estos lejanos lugares lo que no han podido encontrar en el cristianismo. Yo voy a ser crítico y voy a decir las cosas como son. Digo, y son alegados. Y entonces allá Ricky Martin va al Tíbet y llega acá diciendo que allí encontró la paz. Y entonces comienzan a promover nuevos estilos y distintos cantantes y empiezan a vestir con túnicas y con distintas indumentarias al respecto. Pero casi todos alegan que han buscado en lugares lejanos, y más que lejanos geográficamente, lejanos de la tradición cristiana, por entender que no han encontrado eso dentro del cristianismo. Como he dicho en escritos y conferencias anteriores, observamos en las nuevas generaciones una sensibilidad espiritual que tal vez no existía en generaciones anteriores. Creo firmemente que la condición humana contemporánea, lejos de ser un problema para la iglesia, se constituye en una oportunidad hermosa de dar testimonio cristiano. A pesar del materialismo rampante, cada vez más personas muestran un genuino interés en comprenderse a sí mismo, en hallar la esencia del ser. El movimiento de la nueva era se nutre precisamente de estas tendencias en nuestros contemporáneos. El movimiento de la nueva era ofrece a las personas una manera de estar en contacto con lo eterno. Ofrece una forma de unir el vacío entre su vida ordinaria y el misterio que subyace en todo lo que existe. El misterio que llamamos Dios. Algunas de las personas más interesadas en buscar una relación con Dios han abandonado la religión organizada porque sienten que las iglesias, a pesar de todo su vocabulario, no tienen verdadera profundidad espiritual. Nos dice Howard Rice en El Pastor como guía espiritual. Podemos hablar de espiritualidad y no ser espirituales. Podemos hablar de espiritualidad y no tener profundidad espiritual. Podemos hablar de espiritualidad y no tener frutos de espíritu, como hablábamos anoche. Más que hablar de lo espiritual, es realmente vivir la espiritualidad cristiana. Y eso no se vive hablando, se vive creyéndolo y exhibiéndolo, cultivándolo día a día. El problema de la iglesia no es, como muchos piensan, que la gente encuentre atractivo cultos o prácticas espirituales fuera de la iglesia. El problema es que estas personas muestran una sensibilidad espiritual y tienen una necesidad muy particular, la cual no ha sido satisfecha por la iglesia, o no está siendo satisfecha, o sencillamente consideran que la iglesia como institución no les puede ofrecer lo que ellos necesitan o creen necesitar. La iglesia no puede conformarse con criticar al mundo.
A veces escuchamos mucha iglesia criticando al mundo, criticando al mundo. No nos podemos conformar con eso, sino reconocer la enfermedad que la aqueja y ofrecerle remedio, ofrecerle tratamiento. Me gusta la forma en que Leonardo Boff describe esta necesidad. Escucha bien. Existe un profundo vacío, un inmenso agujero dentro de su ser, que suscita cuestiones como la de la gratitud y la espiritualidad, o como la del futuro de la vida y el sistema Tierra. Ese agujero existencial es del tamaño de Dios. Por eso solo Dios es capaz de llenarlo. Y esto obviamente lo sabemos tú y yo. El ser humano fue creado por Dios, y como criatura y diseño de Dios fuimos creados para creer. Fuimos creados para relacionarnos con Dios. Yo vengo del campo de la sociología. Antes de mi base de estudio en la Universidad de Puerto Rico es la sociología y la antropología. Y si algo caracteriza a las sociedades antiguas, aún las prehistóricas, a través de los dibujos en las cavernas, ¿sabe qué es? La fe. Todos creían en un ser superior. Todos de alguna manera habían desarrollado algún sistema de creencia. ¿Y quién les habló a ellos? Nadie. ¿Quién les predicó a ellos? Nadie. Sencillamente de su interior tenían necesidad. Dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Hoy la neurociencia habla de que los seres humanos tienen el gen Dios. Están estudiando, todavía lo estudian, y ellos entienden, y hay muchas sospechas de que el ser humano comparte un gen que es de donde surge ese elemento y esa necesidad de creer. Y a eso es lo que Leonardo Boff dice, que el ser humano tiene un inmenso vacío en su corazón. Todos lo tienen, aún los ateos. Ese lo tiene más grande todavía, porque está vacío completo. Todos los seres humanos, aún los que dicen no creer, tienen un inmenso vacío en su corazón. El problema es que ese vacío es tan grande que es del tamaño de Dios. Y solo Dios puede llenarlo. No importa cuánto corra, cuánto busque, a la larga solo Dios puede llenar ese inmenso vacío. No tenemos la menor duda de que la iglesia tiene la respuesta y que las personas de nuestro tiempo no tienen necesidad de buscar en lugares lejanos lo que deben y pueden tener en la iglesia cristiana más cercana de su casa. El problema es que por mucho tiempo la iglesia ha olvidado el tema de la espiritualidad. Le han dado más importancia a la doctrina que a la espiritualidad. Le han dado más importancia a las enseñanzas humanas que a la espiritualidad. Le han dado más importancia a los inventos humanos y a las enseñanzas humanas y doctrinas humanas que a la espiritualidad. Y eso la gente lo repele y por eso lo buscan en otro lugar. Se van. En la posmodernidad, o como quiera que se le queramos llamar a nuestro tiempo, son necesarios mentores espirituales. Mentores espirituales. Más que los oradores y los grandes discursos sobre la espiritualidad. Miren, de aquí en adelante y ya hace tiempo, las personas vienen a Cristo no por un culto al aire libre. Bueno, yo no sé aquí en Puerto Rico, ya esa época pasó. Yo en Naranjito predicaba todos los miércoles. Cargábamos con sillas, cargábamos con unas bocinas así de grandes, cargábamos con un montón de instrumentos y micrófonos y nos poníamos cada miércoles en un lugar distinto. 5 años estuve haciendo eso y no se convirtió en uno solo. La gente que llegaba a la iglesia llegaban por medio de referente, llegaban por medio de un hermano, de una hermana de buen testimonio en la comunidad.
Así es que la iglesia, y de aquí en adelante la iglesia va a crecer de esa manera. La gente, porque el ofrecimiento es inmenso. Bueno, en Puerto Rico había gente que se paraba enfrente, ahí hay una carretera muy importante que es la número 2, que cruza prácticamente todo el norte de Puerto Rico, y se paraban frente a la número 2, allí en Bayamón, donde los carros promedio están pasando 45 y 50 millas, y ponían las bocinas para la carretera a predicarle a carros que están pasando 50 millas. Estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo la energía. O nos vamos a un lugar con micrófonos bien altos y la gente cierra las ventanas y se molestan porque la realidad es que nos dicen que es terrorismo evangélico. Es decir, nos estamos metiendo dentro sin su permiso. Entonces, mientras las iglesias estamos tratando de hacer terrorismo evangélico, dejamos salir la gente que ha llegado a la iglesia. Porque en vez de ocuparnos del que ha llegado, estamos buscando al que no ha llegado. En vez de alimentar y formar al que está presente, para que se conviertan en mentores espirituales. La iglesia tiene que cambiar su paradigma y comenzar a preparar a cada creyente para que viva una verdadera espiritualidad y se convierta en un mentor espiritual que va a su vez a impactar e influenciar en otras vidas, comenzando por su familia, comenzando por ellos, comenzando por el compañero de trabajo, es decir, desde el vecino, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Mentores espirituales, más que oradores, más que predicadores. No estoy diciendo que no hagan falta los predicadores, pero más que eso hacen falta mentores espirituales. Las características más importantes de este mentor espiritual son mostrar con humildad el fruto del Espíritu, traducido en una vida equilibrada. ¿Escuchó eso? Equilibrada, sostenible y alegre. El mentor espiritual muestra que la espiritualidad le sirve para vivir esta vida. Ese es el mentor espiritual. Hoy en día la gente están pagando, los que tienen dinero obviamente, los llamados coaching life, los entrenadores de vida. Y hay personas que van a estudiar eso y se certifican y les va muy bien. Y no son cristianos, no tiene que ver nada. Sencillamente son coach de vida, son entrenadores de vida. Me contratas y yo estoy disponible en el teléfono y nos tomamos un café los lunes o los viernes, dialogamos un poquito, hablamos de tus problemas y por eso se paga. Y la iglesia, cada creyente maduro debe ser un coach de vida. Cada creyente maduro debe ser un entrenador para la vida. Pero para tú poder ser entrenador de vida tienes que demostrar que tú sabes vivir tu vida. Una persona amargada, una persona conflictiva, una persona que no sabe vivir la vida, no puede vivir ni siquiera con su cónyuge, no puede convivir ni con su familia inmediata, ¿cómo va a ser coach de vida? No puede entrenar su casa, va a entrenar la mía. Mentores espirituales, gente que cuando le vean y te ven ese dulzor en los labios, diga: oye, ¿qué es lo que tú comes? ¿Qué es lo que tú estás comiendo? Pues es que te veo con ese sabor. Y yo quiero de eso. Yo no sé lo que tú comes, pero yo quiero de eso. Y tú le dices: ¿sabes qué es esto? Esto es pan de vida que descendió del cielo para darme vida y enseñarme a vivir mi vida. Esa es la espiritualidad. La espiritualidad que a veces se ha estado proyectando es una espiritualidad que nadie quiere y nadie desea. Es más, la gente dice que tú eres, pues aléjate de mí porque eso es lo menos que yo quiero ser. No, mira, déjame hablarte para que seas como yo, como tú. No, perdóname, yo no quiero ser como tú.
Yo no quiero ser como tú. Ahora si tú le dices, ven, para que seas como Jesús. Pero hay que primeramente saber cómo era Jesús. Cuidado, que hay gente que se cree que saben cómo es Jesús y no lo saben. Hoy, yo espero que hoy a las 9:30, 9 de la noche, usted sepa. Esa es mi meta. Esa es mi meta. Retarte. Yo no creo que me dé tiempo para dar todo lo que tengo. Me dieron 1 hora. Yo no creo que me dé tiempo. Porque es que es mucho. Es mucho. Miren, hermano, esta tendencia de búsqueda fuera del ámbito eclesial trata de abrirse espacio dentro de la llamada secularización como sedimento espeso de la modernidad. Tal vez los jóvenes aquí que están en el campo universitario o los hermanos que han estado en esas aguas me pueden entender. La llamada secularización como sedimento espeso de la modernidad reclama por mucho tiempo y con algo de éxito el sacar a la iglesia con sus principios y valores bíblicos de la discusión pública y del análisis de propuestas sociales. No sé aquí en la República Dominicana, en Puerto Rico, pero sobre todo en Estados Unidos. En Europa hace tiempo ya eso ha pasado. Donde se cuestiona, han sacado la Biblia de los tribunales, quieren que se vuelva a enmendar la Constitución de Estados Unidos para quitar toda alusión a Dios. Y eso va creciente. Igual en los campos universitarios, los exponentes más seguros de la secularización creen, como dice Peter Berger, que finalmente los mudalís iraníes, los predicadores pentecostales y los lamas tibetanos pensarán y actuarán como los profesores de literatura de las universidades estadounidenses. Esa era la meta de la secularización, eliminar el referente espiritual. El secularismo apuesta a que su influencia eventualmente dictará las lecturas sociales y hasta el discurso religioso se conformará a la secularización. Su tesis fracasó, como dice de Souza. La modernidad suponía que la ciencia y la modernidad satisfacerían las necesidades que alguna vez suplió la religión. Eso era lo que pensaba la modernidad, que a la larga íbamos a estar en una época post-religión, post-espiritual, donde íbamos a superar, se veía la historia y el desarrollo antropológico, se veía como que la religión era una etapa inferior en el desarrollo humano, pero que un día esa etapa iba a ser superada. Esa visión fracasó. Porque para bien o para mal, no estoy diciendo que la religión ha crecido porque todos se han convertido en cristianos. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cada vez más en el mundo hay más gente religiosa. Incluso lo que es el Islam ha crecido y sigue creciendo, y tendencias beligerantes y tendencias bien fundamentalistas. Incluso también dentro del cristianismo también han crecido tendencias muy fundamentalistas. Así que en ambos lados, la búsqueda de nuestros contemporáneos muestra el fracaso de la modernidad y de su secularización para llenar las necesidades integrales del ser humano. Hoy sabemos que las necesidades del ser humano no se circunscriben meramente a la economía y al llamado desarrollo de los pueblos. Es aquí donde la iglesia tiene que despertar, como despertaron a Jonás. Despertar para retomar con nueva fuerza nuestra vocación espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de algo más que religión. Es algo más que religión. La búsqueda de nuestros contemporáneos, sabemos que una persona puede ser muy religiosa y a su vez muy poco espiritual. Conocer los ritos, conocerse los cánticos, los himnos, saber porciones bíblicas de memoria y los salmos no nos hace en sí mismos espirituales. De igual forma, conocer la historia de la iglesia y dominar los temas teológicos
tampoco nos hace necesariamente seres espirituales. No quiere decir que estos conocimientos no sean útiles y necesarios en el desarrollo de una espiritualidad saludable. Claro que eso añade virtud a la espiritualidad. Claro que eso le añade contenido a la espiritualidad. Los atenienses tenían mucha religiosidad. Eran más religiosos que tú y yo. Tú y yo tenemos un Dios, ellos tenían miles de dioses. Si la religión se mide por la cantidad de dioses, nos ganaron. Y por eso es que Pablo le decía, veo que en todo ustedes son muy religiosos. Porque caminando por sus calles veo que tienen estatuas a distintos dioses y hasta al Dios desconocido, al cual adoráis y no conocéis. Como decía el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. La espiritualidad cristiana, a diferencia de otras llamadas espiritualidades o espiritualistas, tiene que ver con la búsqueda de la presencia de Dios en su vida y llegar a experimentarla. Llegar a experimentarla. Los ritos, tradiciones y celebraciones pueden ser útiles y haber nacido de la espiritualidad, pero no son la espiritualidad. Cuidado, que los ritos, los cánticos, las ceremonias religiosas son hermosas, las celebraciones todas son hermosas y pueden nacer de la espiritualidad, pero no son en sí mismas espiritual. Cantar un corito no te hace espiritual. Recitar un salmo no te hace espiritual. Puede ser parte de tu experiencia de espiritualidad, pero no lo puedes reducir a eso. Es mucho más, mucho más. Leonardo Boff dice, refiriéndose a esto, que pueden contener espiritualidad, pero no son la espiritualidad. Son agua encauzada, pero no la fuente de agua cristalina. Es ahí donde la espiritualidad cristiana debe apuntar, a la fuente del agua cristalina. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35 al 39, nos narra un encuentro que nos sirve para ilustrar este punto. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde pernoctas? ¿Dónde tú te quedas? Queremos saber dónde tú vives. Y Jesús les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él, porque era como la hora 10. Juan el Bautista sabía que sus discípulos no eran de él propiamente, sino que eran de Jesús. Por eso no vaciló ni un instante en referirles a Jesús, aun cuando esto significaba que desde entonces seguirían a Jesús. Esto es referir la gente a la fuente de vida eterna y a las aguas cristalinas. Nosotros no hacemos discípulos para nosotros, hacemos discípulos de Cristo. Hacemos discípulos para el Señor. Hacemos discípulos no para que nos sigan a nosotros, hacemos discípulos para que sigan al Maestro. Si los discípulos, cuando llegaron a esa bifurcación con Jesús, estos 2 discípulos hubiesen seguido con Juan, Juan habría fracasado. ¿Escuchó bien? Pero Juan triunfó, porque cuando se encontró en el camino con Jesús y le dijo, he ahí el Cordero de Dios, sus discípulos ya estaban entrenados, sus discípulos ya estaban alimentados para seguirlo y lo siguieron. Y lo que distingue a la iglesia es que es una comunidad que sigue a Cristo, que sigue a Cristo. Si algo propició el cristianismo es que sus predicadores referían a Cristo y no los retenían como clientela exclusiva,
Las personas seguían a Jesús porque entendieron su propuesta de vida por medio de una espiritualidad al tamaño humano. Yo quiero que usted se aprenda eso de memoria. Escucha bien. Una espiritualidad al tamaño humano. La narrativa del cristianismo no es del humano que se hizo Dios, sino del Dios que se redujo al tamaño humano. Si no entienden eso, no entendieron la encarnación. Y pastor, tienes que entender eso. Líder y predicador, tienes que entender eso. Si no, tu predicación nunca va a poder realmente captar la esencia del evangelio. Miren, hermanos, esa narrativa de ese Dios que se redujo al tamaño humano, descendió y se hizo como uno de nosotros para modelarnos una espiritualidad que nos ayuda a vivir nuestra humanidad. La espiritualidad modelada y enseñada por Cristo no me hace a mí divino, sino más humano. Lo que hace es restaurar la imagen de Dios de cómo fuimos creados. Y por ahí hay una doctrina que la propuesta es que los seres humanos se conviertan en dioses, que los seres humanos desarrollen una espiritualidad que solo Dios puede desarrollar. Entonces la gente se frustra y se van y dice, pues mejor me voy para el Tíbet y allá voy con el Dalai Lama, que allí me va a decir una espiritualidad que yo puedo seguir. Pero esta gente aquí lo que me ponen a mí una espiritualidad y una práctica religiosa que es imposible de seguir, como hacían los fariseos, como hacían los escribas, que establecían un tipo de espiritualidad que era imposible para el ser humano llevarla a cabo. No podían. No era una espiritualidad a escala humana, sino pretendían imponerle cargas que eran imposibles de llevar. Cuando la iglesia comenzó a enfrentar los retos de su propio crecimiento, los apóstoles se vieron en la necesidad de nombrar a 7 hermanos que, aparte del género, raza y lenguaje, debían ser llenos del Espíritu Santo. Aunque me podría sentir tentado a obviar el hecho del género, creo que es muy pertinente mencionarlo. El texto de Hechos nos habla de 7 hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. La realidad es que en nuestros días es la mujer mayoritariamente quien cultiva y vela la formación espiritual en la familia. Y los hombres cristianos, por alguna razón, han relegado esta función a la mujer como si el tema de la espiritualidad le fuera ajeno. La realidad es que estos diáconos no solo fueron hombres de buen testimonio, sino que el relato bíblico nos da fe de profundidad espiritual, como fue el caso de Esteban. Lo que quiero señalar que el tema de la espiritualidad debe ser también un asunto para los hombres. Otra percepción equivocada con respecto a la espiritualidad es que es un asunto de gente rara, de gente desconectada de la realidad y de la sociedad. Por el contrario, la espiritualidad cristiana es accesible a la gente común. No es de gente rara. Es de gente que tiene contacto con la realidad. Porque la espiritualidad, lejos de enajenarme de la realidad, me capacita para vivir mi realidad. La llenura del Espíritu Santo, lejos de alienarnos, nos capacita para entender y vivirla. La espiritualidad cristiana no niega la realidad, pero tampoco se debe conformar a ella, sino que nos capacita con fuerza transformadora. Una espiritualidad saludable no nos lleva al escapismo, sino a vivir en este mundo para transformarlo e iluminarlo. Es una falacia consabida la grave carga de perfección que se le impone al término espiritualidad y a los que pretendemos vivirla. La espiritualidad no me hace perfecto,
pero me inspira a completar la obra de Cristo en mí. Pero eso no significa que soy perfecto. Y cuidado con esas narrativas de santurronería donde nos presentamos ante el pecador como aquí está la obra terminada de Dios. Cuidado con eso. Anoche decíamos que nadie engaña a Dios, y tú no lo vas a engañar diciendo ese embuste. El propio Pablo decía: ni aún yo lo he alcanzado. No pretendas tú haberlo alcanzado ya. No lo pretendas. Cuando hablamos de perfección nos referimos a algo incompleto que necesita ser completado. En la carta a los Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Tú y yo estamos perfeccionados, pero es en él, no nosotros mismos. El que nos completa es Cristo. Él es la parte que completa. Nosotros sin él estamos incompletos totalmente. De igual forma, la meta de la espiritualidad cristiana es un continuo caminar hasta que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4:19. Retomando la importancia del mentor espiritual, este debe mostrar la humildad de que no es perfecto, pero está convencido de que Dios, por medio de su espíritu, está haciendo una obra perfecta en él. Yo no soy perfecto, pero estoy convencido de que Dios ha comenzado una obra perfecta en mí. El que hace las cosas perfectas está trabajando en mí. El que hace las cosas perfectas está trabajando en ti. El que hace las cosas perfectas está trabajando en la iglesia. Está trabajando ya en la iglesia Discípulo de Cristo de República Dominicana. Miren, hermano, el mentor espiritual no se proyecta como algo raro fuera de este mundo, sino por el contrario es un humano muy equilibrado, insertado en la sociedad y asumiendo su humanidad con plena dignidad y santidad. Esos son los mejores mentores espirituales. Miren, los mejores mentores espirituales son los que están en los negocios, los que están en la universidad dando clases, los que están en la oficina profesional, los que tienen un taller vocacional, el mecánico, el plomero, el que trabaja en una tienda, el que está insertado en la sociedad, viviendo la vida y demostrando que la espiritualidad te capacita a vivir una vida equilibrada, saludable y sostenible. Sugiero, y en esta visita no me va a dar tiempo, ver con más detenimiento el concepto de santidad del Antiguo Testamento versus el concepto de santidad en el Nuevo Testamento. Eso es un tema que hay que estudiarlo para ver los contrastes entre los conceptos de santidad del Antiguo Testamento y del Nuevo. Por ahí yo escucho, y en televisión abundan nuevas iglesias que están predicando una santidad antiguo testamentaria, un sistema antiguo testamentario, una iglesia orientada por las tradiciones y costumbres antiguo testamentarias y no por la del Nuevo Testamento. Es como un volver al Antiguo Testamento, contrario a lo que fueron los reformadores y lo que significó la Reforma Protestante, que era volver a la iglesia primitiva, no al Antiguo Testamento. No te me vayas tan atrás. Es la primitiva, es decir, es la iglesia neotestamentaria, la iglesia que nos cuenta el libro de los Hechos. Por último, la espiritualidad cristiana tiene que ver con la fe, pero la fe tiene diversos aspectos expresados en el Nuevo Testamento que sería bueno distinguir. La fe cristiana conlleva un complejo entretejido de conceptos, ideas y acciones. En muchas ocasiones, cuando se habla de la fe, se hace de forma muy limitada o reducida. Me gustó que el grupo que nos estaba dirigiendo dice solo fe. Bueno, pues, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, para eso estoy aquí. Si no me voy. La fe tiene distintos aspectos. Cuando usted habla de la fe, ¿de qué está hablando? Usted está hablando de la fe
como asentimiento, como confesión. Usted está hablando de la fe como visión. Usted está hablando de la fe como confianza en Dios. Usted está hablando de la fe como fidelidad. Es que los 4 aspectos están en la Biblia. Así que si vamos a hablar de la fe, más vale que tengamos claros los 4 aspectos de la fe. La fe como asentimiento, del latín assensus. Voy a tratar de ir rápido y con esto voy concluyendo. La fe como asentimiento es parte de nuestra profesión de fe. Es importante el que podamos confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Es por la fe que podemos confesar el señorío de Cristo. La fe como asentimiento. La fe como afirmación de convicción. Ese es un aspecto. Este es el aspecto más extendido de lo que es la fe. El entendimiento de la fe como un asunto de la mente o de la razón, donde se asiente con una serie de afirmaciones o creencias. Por mucho tiempo la iglesia históricamente redactaba los llamados credos, con los cuales los catecúmenos debían afirmar como prueba de fe. Cada vez que un concilio redactaba o modificaba el credo, más se dividía la iglesia. Cada vez que se hacía un concilio y volvía a redefinirse el credo, ahí se quedaban los nestorianos fuera, y se quedaran los jacobitas fuera, y se quedaban los coptos, y se seguían, y después vino el gran cisma, y se separaron los de Oriente de los de Occidente, la iglesia latina de la griega, la iglesia ortodoxa de la iglesia romana, y seguía dividiéndose. Los padres de la iglesia, discípulos de Cristo, no creían en credo como medida de prueba de fe. Preferían hablar de la Biblia como credo. A la noche vamos a estar tratando los principios de la iglesia de discípulos de Cristo. La realidad es que el mero asentimiento de una creencia no basta. Santiago 2:19, tú dices tener fe porque crees que hay un Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan. Es significativo que los demonios no son ateos. Precisamente Santiago advierte a la iglesia el peligro de reducir la fe a meramente una actividad intelectual por medio de tan solo profesar un asentimiento ausente de los demás aspectos de la misma. Segundo aspecto de la fe como fiducia, confianza. La fe como confianza. Ahí es que viene Hebreos 11:1. Ahí es que viene Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe expresada en confianza radical en Dios. Esta confianza que nace de una experiencia de intimidad con Dios y de haber caminado con Dios en diversos momentos de la vida. La fe como confianza es fruto de esa relación y de experimentar su presencia en nuestras vidas. No debemos confundir la fe como confianza en Dios con el mero positivismo. Este espera que todo va a salir bien, pero la confianza en Dios afirma, no sé cómo será mañana, pero sé que Dios estará allí. Yo no sé con qué retos vendrán mañana, pero ya Dios está allí. Ya Dios está en mi futuro. Ya Dios está en mi derrotero. La fe expresada como confianza es la que me permite cantar aún medio del dolor. Es precisamente esta fe la que me sana del deseo de venganza, porque puedo confiar en su soberanía y justicia. Puedo descansar en su poder soberano en vez de mi venganza. No porque Dios va a hacer mi justicia, sino porque su justicia es mejor que la mía. Fe como fiducia, fe como confianza. La tercera, la fe como fidelidad, fidelita. Por la fe, fíjense cómo aún Hebreos habla de este tercer concepto de la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas,
y muerto, aún habla por ellas. La fe expresada como lealtad y fidelidad a nuestro Dios es la fe que parte del temor a Dios. No es una mera afirmación que creo de creer en Dios, sino que se traduce en fidelidad y compromiso con Él. Hay personas que dicen que creen en Dios, pero no confían en Él. Hay personas que dicen creer en Dios, pero cuando llega la hora del ofertorio, no creen tanto. Miren, algo de mayordomía breve, yo lo digo en mi iglesia. Me gustó que aquí en la ofrenda anoche pasaron al altar. A mí me gusta eso. Digo, no es que sea en nuestras iglesias ya la mayoría pasan los platos y eso no está mal, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a mí me gusta. No estoy diciendo que lo conviertan en doctrina. Estoy diciendo que a mí me gusta ese elemento de que el ofrendante pase al altar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te levantas de tu asiento y caminas al altar, tú estás caminando en fe. Desde que te levantas, tú te estás caminando porque vas al altar a entregar ¿qué? Una ofrenda. Y si tú estás caminando al altar a entregar una ofrenda es porque tú crees en Dios. Porque si no crees en Dios y entregas una ofrenda, eres un loco que estás botando a los chavos. Pero yo no voto a los chavos, yo sé a quién se lo estoy dando. Yo creo en Dios y creo en ese Dios y a ese Dios al que le estoy contribuyendo para su reino. Claro, hay una confianza en la iglesia y la estructura de la iglesia y en las formalidades de la iglesia, ¿verdad? Y en la honestidad de cómo hacemos los discípulos de Cristo las cosas. Pero también es fe porque estoy entregando una ofrenda sabiendo que el que me la dio es capaz de volvérmela a dar. Es una acción de fe porque sé que lo que estoy dando no me va a hacer falta. Dios es Dios proveedor y seguirá proveyendo a mi vida. Así que es ese elemento de fe. La ofrenda es una acción de fe. Yo me desprendo. Y de hecho yo siempre digo que la ofrenda no es ofrenda hasta que está en el plato. Mientras está en tu bolsillo todavía no es ofrenda. Se convierte en ofrenda cuando la entrega. Cuando la entrega, entonces es ofrenda. No un compromiso superficial, sino un compromiso del corazón. Y corazón no como un sentimiento, sino como aquel lugar al interior del ser humano donde radica la voluntad y los más profundos deseos del ser. Esta fe distingue entre la fe de las afirmaciones y credo de la fidelidad al Dios del credo y al Dios de la Biblia. La fe, y finalmente, la fe como visión. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El cuarto aspecto de la fe es como forma de ver el entorno o el mundo que nos rodea. Es la fe como forma de comprender y de realizar lecturas sociales. Una forma de ver el mundo que nos hace responsables. Pero responsables, fíjense el término, porque nos hace responder. Responsable de respuesta. Somos responsables porque respondemos. Responsable sin respuesta es un irresponsable. Responsable es el que responde. El que responde a la realidad, el que responde a la necesidad, el que responde a la lectura social que está haciendo. Ese es precisamente lo que es el ser responsable. Es lo que Santiago 2:19 llamó la fe sin obra, es muerta. Es decir, una fe que no ve o no ve bien, es una fe que no puede responder
a esa realidad. Podemos escuchar los análisis noticiosos y los llamados politólogos, pero estos no pueden determinar nuestra manera de ver y leer la realidad. Cuidado, que en República Dominicana, en Puerto Rico, las emisoras de radio están llenas de expertos politólogos. Y aquí yo pongo la radio y me gusta escucharlo, porque de alguna manera dice, ay, me siento bien. Lo mismo que pasa allá pasa también aquí. Nos consolamos. Pero ¿sabe qué? Pero sí, obviamente hay analistas y no es malo escucharlo, pero usted tiene que ser selectivo, ¿verdad? Que sea alguien que informe, no alguien que lo desinforme, no alguien que sencillamente diga lo que usted quiere escuchar y no rete su entendimiento social. Pero independientemente a quién usted escuche, independientemente cuán experto y erudito sea el que usted escuche, esa persona no puede determinar su lectura social. Su lectura social debe estar alimentada y determinada por la fe. Por la fe. Muchas veces los cristianos dependen de estos llamados analistas para ver la realidad. Debemos pasar más tiempo con Dios y su palabra para afinar nuestra manera de ver la realidad que nos rodea. Que el Dios vivo e infinito, que se ha mostrado y revelado a través de los tiempos, siga alimentando y fortaleciendo nuestra fe cada día. Que viviendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y guiados por su Espíritu, podamos hacer visible el amor de Dios. Que Dios le bendiga. Deseo